Melicchio, sentado para conversar con nosotros. Pablo Melicchio es, a mi criterio, Valen, Sí. de los que mejor se desarrolla en tele hablando de psicología. Sí, lo baja. Sí, lo Baja va- los conceptos. Sí, no sé si será el tono, no sé, Sí. los libros de atrás, no sé, la sabiduría, no sé qué será. Pero Pablo, ¿cómo manejamos lo más difícil para mí de manejar en la vida, que es la incertidumbre? El no saber qué va a pasar. Bueno, Flavio, buen día para todos y todas ahí en el canal haciendo la resistencia. Creo que ustedes vienen haciendo desde el principio de la pandemia la tarea igual, saliendo a la calle. En algún momento escribí algún artículo que se los pasé sobre el efecto que esto causa en los esenciales, ¿no? Se habla siempre del personal de salud, que obviamente está haciendo su tarea de manera muy comprometida, pero el periodismo de la Argentina y en el mundo viene poniendo una actitud sobrehumana por momentos, así que por eso, Flavio, esta sensación que tienen ustedes. Pero es un cuadro general, la incertidumbre, digo, para aclarar un poco en líneas generales, es normal en el ser humano, digamos. Lo que pasa es que la pandemia, al poner en primer plano, como decíamos en algún momento, la enfermedad y la muerte, que son temáticas habituales en el ser humano, Sí, que las obvio. negamos, porque bueno, hay una cuestión que tenemos que es la omnipotencia y la negación de la realidad. Entonces, ese combo, el ser humano posicionándose de manera omnipotente, creyendo que no le va a pasar nada, y negando la realidad, Aparte va viviendo... debe haber acelerado Claro. procesos también, Pablo, esto. Eso, Gente que eso, estaba ahí, eso. gente que estaba A al eso borde, llegaba. gente que Claro. estaba al borde y esto... Sí. Bajó. Sí, Y esto... sí. A eso iba, digamos. La incertidumbre es propia del ser humano. En estos tiempos, cuando te ponen en primer plano todo el tiempo la posibilidad real de morir, vamos a morir siempre, digamos, es inevitable, tiene que ver con el ser humano. Pero es esto, Flavio. Entonces, se acelera, bien dijiste vos, se acelera algo que normalmente lo tenemos como tapado porque no nos queremos confrontar con la Pablo. posibilidad de enfermarnos y morir. Esa es una cuestión del formato del ser humano, ¿no? ¿Cuál es el punto que vos le podés decir a la gente que tal vez te está mirando y dice, estoy ya para empezar el psicólogo? Sí, digamos, la ansiedad es un mal de la época, es anterior a la pandemia, es vivir siempre acelerados, pensando en el futuro. Yo creo que a diferencia de los animales, ¿no? Los animales también tienen miedo, pero el miedo de los animales es el miedo a la muerte efectiva y real. Nosotros tenemos miedo al pasado, miedo al futuro, Sí. ansiedad por lo que va a pasar mañana. A mí me parece que hay que pensar que la pandemia, más allá de la desgracia que trajo, por sobre todas las cosas, muertes, problemáticas económicas, también es una gran enseñanza de que solo tenemos el momento, ¿no? A la ansiedad se le gana pensando que ahora estamos vivos, ahora yo puedo estar hablando con ustedes, nunca tuvimos garantías de estar vivos 5 minutos después. Lo que pasa es que siempre tenemos ansiedad por lo que va a venir, cuándo va a terminar la pandemia, y cuando se termine la pandemia vamos a tener ansiedad por, no sé, por cómo nos va a ir con el trabajo, en el amor, vamos a tener también miedo a un montón de cosas. Yo creo que no hay que mentirse con la pandemia. La pandemia exacerbó cuestiones naturales que Está tenemos bueno los seres eso, humanos. Eso está bueno decirlo. Era el caldo porque- de cultivo. Dame algunos Sí. tips para detectar Perfecto. el Sí, quilombo sí. interno de alguno o alguna de los que está del otro lado. Sí, primero, digamos que siempre necesitamos de los otros, somos seres sociales, la pandemia también nos enseñó que estamos interconectados, que nos podemos contagiar, no solamente enfermedad, sino que nos podemos contagiar positividad, alegría, estamos interconectados, siempre necesitamos de los otros, ¿eh? Pero cuando yo ya no puedo con mi vida, porque lo que es normal, la ansiedad, la angustia, los miedos, eso que es normal se exacerba, se hace un poco más grave, ¿sí? Se transforma en trastorno de ansiedad, trastorno de angustia, pánico, ¿se entiende? Ansiedad, angustia, miedo, eso es normal, incertidumbre, eso es normal, no lo tenemos que quitar, es parte de nuestra vida. Cuando eso se le agrega un plus, se transforma en trastorno o se transforma en pánico. ¿Qué sería Entonces ese ahí plus? sí tenemos que... ¿Qué sería Claro, ¿cómo ese lo plus? reconozco en el día a ¿Cómo día? lo Me reconozco? levanto y ¿qué siento? Claro. Claro, exactamente. Que siento que
alguna idea obsesiva no me deja trabajar, estoy todo el tiempo inquieto, inquieta, no me puedo ligar un poco a la vida, no me puedo distraer, tengo miedo a todo, no tengo energía, hay una depresión que es, obviamente, que hay gente que está deprimida antes de la pandemia. Lo que quiero aclarar es que quien tenía una patología preexistente psicológica, ¿sí? Igual que psíquica, digamos, perdón, o física o psicológica, en pandemia se pudo haber potenciado. Entonces, esos son casos aparte, ¿sí? Alguien que ya venía con un cuadro fóbico, depresivo, con un trastorno de ansiedad, seguramente la pandemia lo pudo haber Pablo, incrementado. algo que quiero pedir. Aumentaron los niveles también el uso de sustancias tóxicas, ¿sí? Alcoholismo, automedicación, digamos, todo síntoma que tapamos es una bola de nieve. No hay que tenerle miedo a los síntomas nos están indicando, el psiquismo se tiene que manifestar, no nos preocupemos, es más, aunque no les guste esto, agradezcamos cuando aparece un síntoma, porque nos está invitando a repensarnos, a parar un poco, a saber que la vida no está conforme con lo que está sucediendo, no se puede acomodar, Pablo, nos cambiaron las rutinas, tenemos que entender que esto es algo grave para el cuerpo y para la cabeza, y la cabeza y el cuerpo se manifiestan, entonces hay que escuchar esto, ¿no? ¿y qué pasa? Sí, yo creo que, no está prohibido encontrarnos, yo creo que tiene que, obviamente, no podemos ser en cantidades numerosas, hay que escuchar el decreto, los nuevos decretos presidenciales, pero creo que juntarse con alguien a distancia, con barbijo, siempre va a ser más sano, si no lo soporto más. Digamos, también escuchar la pandemia es mundial, pero también es un mensaje para cada uno y cada una. Es decir, no podemos generalizar. Se puede generalizar que estamos en una pandemia, pero no es lo mismo para alguien que vive solo y que está con un cuadro fóbico, con un trastorno de ansiedad, que para alguien que está en familia, está bien, tiene una contención económica, caso por caso, ¿no? Entonces, cuando alguien está muy mal, está solo, sola y necesita de alguien, que pida ayuda. Yo creo que hay que contemplar siempre la singularidad, el caso por caso, ¿no? Claro. Y pensar que la pandemia puede ser una... ayer creo que te pasé un artículo, Flavio. Sí. La pandemia puede ser como una sala de ensayo donde yo puedo ir revisándome, sacando mi mejor versión, dejando afuera aquello que antes de la pandemia ya me estaba molestando y yo no le estaba dando bolilla, que sirva también como un puente para pasar una etapa mejor, porque vuelvo a decir, cuando termine la pandemia, esa suerte de normalidad que teníamos antes, no era una normalidad, Pablo, que nos hacía bien. Por estas charlas que tenemos al aire, yo te agradezco mucho porque a la gente le hace bien, después me buscan en las redes y me preguntan cosas, termina siendo un trabajo social que tenemos que hacer, de abrir conciencia, de entender que el momento es lo más importante y cuando aparece un síntoma nos está invitando a un cambio, ¿no? Siempre un síntoma, una enfermedad es un camino a transitar. Hay gente que patea la pelota afuera, mete la cabeza bajo la almohada, se automedica, pero tarde o temprano la sabiduría que tiene la propia vida te va a indicar que tenés que hacer un cambio. Entonces, Freud decía, ¿no? Lo no elaborado retorna incesantemente, así que por más que yo lo tape, eso me va a volver a golpear, me va a golpear la puerta de mis emociones, me va a poner en una situación donde me tengo que mirar al espejo y tratar de preguntarme quién soy, qué quiero para mi vida, ¿sí? Tratar de despejar dudas, así que no hay que tener miedo cuando pasa algo, hay que entender que es algo que nos está invitando a un cambio real, a ser más genuinos, a sacar nuestra mejor versión de ser, así que no nos asustemos, Pablo, si la pandemia nos mostró algo, darle para adelante. Vamos a terminar con otro gran pelado, el primero sos vos, el segundo es el Indio Solari. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón, hermano. Melicchio. ¡Vamos! Cuídate, amigo. Gracias, ya nos vamos a conocer. Abrazo grande, que estén muy bien, que tengan lindo día. Chau, hermano.